Bona tarda a tothom. Buenas tardes, Santiago. Bona tarda, Teresa. A veure, estem ja a la segona sessió, al segon diàleg del cicle d'aquest any. Un cicle que, com sabeu, el que vol és enfocar en quins problemes té la democràcia i com els gestionarem, perquè n'està tenint molts de cop, per dir-ho així. Els últims anys són anys que ho veiem molt clar, que és un moment de coincidència, de reptes, que faran bastant difícil la seva gestió. I un d'ells, que és del que avui parlarem, és precisament com finançarem, com podrem evitar que no ens quedem sense recursos financers per moltes de les coses que hem de fer. Cosa que és claríssim. Jo me'n recordo que deu fer un mes o 2 mesos que vaig fer un dels articles que feia de tant en tant, que es deia com ho pagarem, això. Doncs una mica el d'avui és això mateix, com ho pagarem, això. Per sort, ara seran presentats, però per sort tenim amb nosaltres físicament i telemàticament a 2 persones que d'això en saben molt i en tenen molt. I que, per tant, estic segur que ens donaran idees que, com a mínim, potser ens faran estar, parlo personalment, menys preocupats, una mica menys preocupats del que estem ara, perquè, sincerament, jo crec que els canvis que s'han de fer són molt importants per adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies i que això demanarà molts recursos. Ho deixo aquí, només demano excuses perquè probablement jo no em quedaré tota la sessió, me n'hauré d'anar, i per tant no serà que no m'agradi el que estan dient. Endavant. Bé, doncs bona tarda a tothom. Comencem aquesta segona sessió. Santiago Lago, bienvenido aunque sea desde la distancia. Como podéis ver, Santiago no está con nosotros por un tema médico, pero está bien, simplemente que se puede mover muy poco, con lo cual eso no ha impedido que nos pueda acompañar hoy y se lo agradecemos mucho porque sabemos del esfuerzo para poder estar aquí. Por lo tanto, de entrada ya muchas gracias, Santiago, y moltes gràcies, Teresa, per acompañarnos. Os presentaré muy brevemente, simplemente diciendo que estamos muy contentos porque los expertos que nos acompañan hoy tienen una doble perspectiva que seguro que nos va a ayudar mucho a entender al respecto de lo que ahora comentaba Joan Majó. Y la primera es que tiene una perspectiva académica, como verán, pero también una implicación en la vida pública, como asesores, como expertos, opinando también en medios de comunicación cuando es necesario, que hacen que no estén en este mundo del marfil académico, sino que estén también en el día a día de las políticas públicas. Santiago Lago es catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, donde dirige un grupo de investigación sobre gobernanza y economía. Es investigador senior de FUNCAS y director de la Cátedra de Finanzas Autonómicas y de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Vigo. Ha sido experto para el Banco Mundial, la Comisión Europea, la OCDE, y es interesante porque también es miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Financiación Autonómica y del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario. Él es director del Foro de Economía de Galicia y participa de forma regular como columnista en El País, Faro de Vigo o en la cadena SER. Creo que nos dará una perspectiva muy interesante que seguro que podrá complementar y contrastar con la otra persona que nos acompaña hoy, que es la catedrática Teresa García Milà. Teresa García Milà que es doctora en Economía en Minnesota, es catedrática del Departamento de Economía y Empresa de la Pompeu Fabra, directora de la Barcelona School of Economics y investigadora asociada al Centro de Investigación de Economía Internacional.
Es vocal del Consejo Asesor, eso que decíamos antes, de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, miembro de la Comisión Barcelona Global y vicepresidenta actualmente del Cercle d'Economia. Ha sido profesora en la Autónoma, en la State University of New York at Stony Brook, y su investigación se ha centrado sobre todo en estudiar el impacto de la inversión pública en el crecimiento económico y en el análisis de cómo diferentes estructuras tributarias y modelos de federalismo fiscal influyen en el crecimiento económico, la distribución de los recursos y el bienestar económico. Sin más, les dejo la palabra. Sabemos que esto es un diálogo, entre ellos hablarán y fluirán, y al final, como saben, pueden hacer unas preguntas que nos pueden pasar por escrito, que recogeremos y les trasladaremos al final de su diálogo, que será de estos 55 minutos, una hora. Teresa, Santiago, muchas gracias otra vez y adelante. Muy bien. Muchas gràcies, Ferriol. Moltes gràcies per la invitació i per la vostra presència en aquesta conferència o diàleg, vaja. Pasarem al castellà, porque Santiago, primero de todo, saludarte y una gran pena que no estés aquí. Pero bueno, creo que vamos a poder dialogar igualmente. Entonces... Sí, Teresa, de todas maneras, yo no hablo catalán, pero sí entiendo. Bueno, tanto, bien. Que además es la regla que usamos en Galicia. Por favor, utilizad el idioma que queráis y yo haré un esfuerzo para entender y lo voy a hacer y así todos estaremos más cómodos. Estupendo. Bueno, yo creo que vamos a quedarnos con el castellano porque todos lo entendemos y será más ágil, ¿eh? Pero si sale alguna catalanada por en medio, la disculparás. No sé, Santiago, ¿qué te parece cuando nos hablaba Joan y Ferriol del tema, ¿no? Y no sé si les vamos a dar muchas soluciones, pero habíamos pensado en iniciarlo hablando un poco del cambio de cómo ha actuado la Unión Europea en las crisis, ya casi podemos decir dos crisis, ¿no? La crisis de la pandemia del COVID y la crisis energética y relacionada con la guerra de Ucrania, de respecto a la anterior crisis. Ya que yo he hecho la introducción, a lo mejor tú puedes empezar. ¿Qué te parece? Sí, efectivamente, yo creo que el contraste es notorio, ¿no? Frente a la gran recesión en el que la receta pues fue la de la austeridad fiscal, el control, las culpas, ¿no? De que, que los responsables éramos aquellos países que nos habíamos metido en las burbujas inmobiliarias y por tanto que ahora teníamos que sacrificarnos para salir de ella por el método ortodoxo. Pues frente a todo esto, desde luego a la pandemia y en la crisis actual, vemos a una Unión Europea muchísimo más proactiva, que se está comportando más parecido a lo que puede ser Estados Unidos, ¿no? Más parecido con un gobierno federal, como un gobierno de todos, ¿no? Yo creo que la pandemia y ahora la crisis de Ucrania nos está haciendo avanzar, nos está haciendo dar pasos en la buena dirección, en la dirección correcta, en construir colectivamente, ¿no? En crear herramientas colectivas. Hemos tomado decisiones desde el minuto 1 de hondo calado, suspensión de reglas fiscales, hemos creado mecanismos para financiar los ERTEs, hemos puesto a disposición de los estados financiación para que hicieran frente a las necesidades que se creaban. Nos hemos olvidado pues, de las restricciones del déficit, programa extraordinario de compra de deuda, ¿no? En particular deuda pública, y luego pues, creación del fondo Next Generation financiado con deuda común, ¿no? Con una especie de eurobonos, no exactamente, pero bueno, claro, todo esto era anatema hace 5 años, ¿no? Y por tanto yo creo que el avance que hemos experimentado es notable y muy positivo, ¿no? Yo creo que hemos aprovechado la crisis para avanzar y para empezar a construir ese pilar que faltaba, que es el pilar de un poder fiscal, de una pata fiscal a escala europea, con capacidad para afrontar problemas colectivos y ayudar y apoyar a los estados que en un momento determinado tienen problemas, ¿no? De manera similar a como puede hacer el gobierno federal en los Estados Unidos. Similar, ¿no? Obviamente estamos en un grado de desarrollo incipiente y no podemos compararnos, ¿no? Ni en volumen presupuestario, ni
en volumen de fondos que hemos movilizado, pero claro, si uno compara con cómo reaccionamos, las herramientas que teníamos hace apenas 5 años, desde luego el avance es notable y muy positivo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, creo que hemos avanzado un paso en lo que sería compartir riesgos entre todos los países de la Unión Europea, que hasta antes no se ni planteaba, ¿no? Es curioso porque en realidad en la época del COVID los países más afectados fueron los países donde había mucha economía de contacto directo, y España es uno de esos países, Italia también, y Europa aceptó dar más recursos a estos países respecto a otros que no tenían esa problemática tan importante. Y, por ejemplo, desde los fondos SURE, ¿no?, que son estos fondos que apoyaron el programa ERTE, que fue un programa, a lo mejor luego hablamos un poquito más del programa porque realmente ha sido muy importante, pero también los fondos Next Generation EU, que han sido fondos que van encaminados a todos los países, pero los países que han sufrido más en la crisis esta de la pandemia tienen más fondos, y en realidad España es un gran beneficiario. Yo iba a añadir a lo que tú comentabas, que precisamente creo que también con la crisis energética hemos hecho un paso adelante, ¿no?, porque desde Europa se ha afrontado, no voy a hablar ya de la guerra, que obviamente se ha hecho de forma muy coordinada, pero queda un poco más fuera de lo que es nuestro ámbito, pero sí que en la crisis energética creo que hay algunas acciones que muestran que realmente hay una política europea, ¿no? Aún no tenemos una política europea energética común, pero sí, por ejemplo, déjame, por ejemplo, comentar, en mayo de este año se lanzó lo que se llamó el REPower EU, que fue una acción para conjuntamente intentar que Europa sea en algún momento independiente de lo que sería el suministro de hidrocarburos de Rusia. Y esto se ha hecho de forma conjunta. O, por ejemplo, ahora hace muy pocos días que se han puesto de acuerdo para lanzar las medidas de emergencia para reducir los precios de la energía, ¿no? En este caso han sido indicaciones. Sabéis que España había ya actuado y puso el cap en el gas para frenar la electricidad, podemos también hablar un poquito de esto, pero Europa ha hecho unas sugerencias hacia todos los países para que actuemos conjuntamente, que intentemos ahorrar energía, incluso ha exigido que en las horas altas de consumo de energía haya una reducción en todos los países de un mínimo del 5%, está proponiendo también a los países que con sus singularidades, digamos, pero que hagan medidas para controlar el precio de la electricidad, y también medidas para ayudar a las familias más necesitadas, ¿no? Por tanto, va continuando Más Europa. Y yo diría que en este sentido, no sé si tú estarás de acuerdo, Santiago, pero esto nos ayuda precisamente a poder afrontar en algunos momentos pues gasto público que quizá no tiene la contrapartida del incremento de ingreso vía impuestos, porque hay un colectivo grande que de alguna manera reparte o se pone de acuerdo para poner recursos en grupo y repartiendo un poco el riesgo de los distintos países. Muy de acuerdo. Yo creo que esto es clave, ¿no? Compartir riesgos, compartir proyectos comunes y compartir preocupación por el vecino, ¿no? A mí me parece que esto es fundamental. Para construir espacios comunes tenemos que avanzar en estas preocupaciones, ¿no? En esto, oye, voy a hacer un esfuerzo pues, que te va a beneficiar a ti, ¿no? A mí no, pero a ti sí, por tanto estoy dispuesto a hacerlo. Me parece que esto es muy importante. Y a mí me gustaría añadir otro elemento que es muy interesante y está directamente conectado con el tema de la sesión, que es que cuando comparas cómo lo han hecho los países de la Unión Europea con estados del bienestar, los más poderosos del planeta, ¿no?, por tradición, opciones políticas, con otros países desarrollados, pero con otros estados del bienestar, en general pues, más austeros, menos, no sé qué palabra, más cicatero, más pobre, menos extenso, pues el contraste también es clarísimo.
cuando examinas cuáles han sido los países que más han gastado para afrontar la pandemia o que más rebajas fiscales han acometido para afrontar la pandemia, te encuentras a los anglosajones y los asiáticos. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Japón, Singapur, y luego van los países europeos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos mejores estados del bienestar, protegemos mejor a nuestros ciudadanos, hay una sanidad pública con una amplia cobertura, tenemos programas de renta, tenemos programas de desempleo, aplicamos figuras como los ERTE, es decir, tenemos un estado del bienestar, un sistema del bienestar que de forma automática ha protegido mucho mejor que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Ellos han tenido que improvisar, ellos han tenido que aplicar muchas más medidas extraordinarias porque un porcentaje elevadísimo de la población estaba desprotegida en términos de rentas. Pues bueno, pues si enfermo y no puedo ir a trabajar, no hay alternativa, no tengo subsidio, no tengo prestaciones, no tengo ningún programa al que acogerme, por tanto, aunque esté enfermo tengo que ir a trabajar. Aunque sepa que tengo COVID, voy a trabajar y me salto la cuarentena porque si no sé que no. Por tanto, al final ha funcionado mejor, sin ninguna duda, los sistemas, el sistema europeo, ¿no? En el sentido de que ha protegido, de base ya protegía más a los ciudadanos y hemos necesitado menos improvisación de medidas. Por supuesto, hemos improvisado medidas, pero comparativamente muchísimo menos que estos otros países, ¿no? Por tanto, esto también creo que es un elemento a destacar muy positivo de nuestros estados de bienestar, que nos protegen mejor ante contingencias pues que no están previstas, ¿no? Como por ejemplo una pandemia. Y creo que esto es muy positivo y hay que reseñarlo. Sí, estoy de acuerdo. Solo para hacer un apunte adicional a esto que decía Santiago, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, de hecho, nuestro estado del bienestar está preparado para acometer un poco las desigualdades o los riesgos que llevan a pues, crisis y fluctuaciones en la economía, ¿no? Estados Unidos fue muy eficaz y lo hizo con mucha fuerza, ¿no? Sacó lo que se llamó el American Rescue Plan con una cantidad de millones espectacular, ¿no? Si no recuerdo mal eran 1,9 billones los españoles, o sea 1,9 trillions de los que llaman en Estados Unidos en un solo año, y esto es una cantidad espectacular, pero lo tuvieron que sacar de una forma específica y para el caso concreto. Nosotros en Europa lo que hicimos fue ajustar un poco el estado del bienestar y efectivamente, por ejemplo, yo creo que en España se hizo una política muy interesante que es los ERTE, ¿no? que lo que hizo desde el punto de vista de la economía es muy importante porque un trabajador cuando es desempleado, o sea, cuando entra en el paro, de cierta manera, primero que se siente muy lejano a la empresa y también personalmente tiene una situación difícil, pero si es una separación de la empresa temporal y se espera que cuando las cosas vayan mejor puede retornar a su puesto de trabajo, el trabajador gana mucho, pero es que la empresa también gana mucho, porque la persona cuando vuelve a trabajar tiene todo el conocimiento para empezar a arrancar de cero. Por eso, perdón, para no arrancar de cero, sino donde estaba, disculpen. Por eso yo creo que, aunque la recuperación del COVID fue truncada por la crisis energética y de la guerra, pero en realidad la recuperación estaba siendo muy acelerada, porque había instrumentos para recuperar la actividad económica de una manera relativamente rápida, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos, la verdad es que han sido muy beneficiosos para recuperar la economía y por ello recuperar en cierta manera las finanzas públicas que tuvieron un gran desgaste durante la pandemia, ¿no? No sé si... Sí, estoy de acuerdo. Se ha hecho bien. Yo creo que comparativamente se ha hecho mejor con los hogares que con las empresas. Con los hogares hemos ido, con los ERTES, con otros programas, con el ingreso mínimo vital que fue creado en paralelo,
Lo demuestran los datos, ¿no? De rentas familiares, de tributación en IRPF. Se ha seguido tributando en IRPF como si no hubiera pandemia prácticamente, ¿no? Y por tanto, bueno, esto refleja que los hogares sí que han estado muy protegidos. Comparativamente a las empresas, menos. Afortunadamente, los ICO, los créditos avalados por el ICO, pues han permitido subsanar esta menor atención, ¿no? Es decir, no hemos atendido al lucro cesante de las empresas, sí lo hemos hecho con los estados, pero no a las empresas, pero hemos concedido créditos, en principio de liquidez, pero en la práctica que han servido para todo, para liquidez, pero también para mantener, ¿no? A las empresas, ¿no? Por ahora, en fin, no tenemos un problema de impagos generalizado. Parecía en un primer momento que, en fin, pues que se iba a producir. No es así, pero es verdad que esa concatenación de crisis, ahora con la invasión de Ucrania y sus efectos sobre el crecimiento del PIB y, por tanto, el entorno de negocios, bueno, puede ocurrir, ¿no? Efectivamente puede aumentar esa morosidad en estos créditos, que al final eso se traduciría pues, en un coste para el sector público, porque sería deuda, ¿no? Aumentaría el déficit y aumentaría la deuda del sector público, ¿no? Pero si tenemos en cuenta los ICO, las empresas también en general han sido protegidas, ¿no? Aunque las líneas específicas pues, no han funcionado probablemente todo lo bien que debieran. Llegaron tarde, nos costó mucho asumir ese compromiso con las empresas. Yo creo que en parte, y esto nos lleva ya pues, a un segundo bloque de cuestiones, en parte porque, claro, es que hay que pensar cuál es la situación de las finanzas públicas españolas cuando nos golpea la pandemia hoy. Es una situación débil. Tenemos un enorme déficit estructural, tenemos un nivel de deuda pública pues, de los más elevados de la Unión Europea, el déficit estructural es de los más elevados de la Unión Europea. Nuestros ingresos ordinarios no llegan para financiar el gasto y, por tanto, no tenemos el margen que tienen otros países, pues, como Alemania, Holanda, que juegan más cerca del equilibrio presupuestario y, por tanto, cuando viene un choque negativo, pues tiene más capacidad de responder poniendo más dinero encima de la mesa. Lo hicieron en la pandemia, comparativamente Alemania puso más dinero encima de la mesa que España, estando ellos menos afectados en términos tanto de PIB como incluso de incidencia sanitaria, ¿no? De casos de COVID. Por tanto, yo entiendo también que una parte de la explicación, una parte importante de la explicación de por qué no fuimos más generosos desde el principio con las empresas tiene que ver con la sensación de que no nos iba a llegar el dinero, que no había para todo. Y, por tanto, se dio prelación a los hogares, se dio prelación a las familias frente a las empresas, ¿no? Pero este es un problema que creo que es muy importante, ¿no? Lo teníamos antes de la pandemia, teníamos un déficit estructural por encima del 3%, quiere decir más de 40.000 millones de agujero, es decir, de que los ingresos no llegan para cubrir los gastos que estamos acometiendo en España. Hoy todo apunta a que ese déficit estructural es un poco más elevado, se ha acercado al 4%, ¿no? Estos son siempre estimaciones. El déficit estructural no es algo que podamos observar, lo tenemos que estimar y, por tanto, pues bueno, hay un margen de confianza, un margen de error. Es como las encuestas electorales, ¿no? Es decir, bueno, se da un abanico de escaños. Bueno, pues aquí igual, ¿no? En el déficit estructural no todo el mundo estima esa cantidad, pero todo el mundo está de acuerdo en que está por encima del 3, ¿no? En estos momentos. Claro, eso es un agujero muy grande. Es un agujero muy grande que tenemos que empezar a cerrar. Claro, y eso significa pues, que tenemos que actuar por el lado de los ingresos o tenemos que actuar por el lado del gasto. Y, obviamente, lo que hagamos, la combinación de actuaciones por los ingresos o por los gastos, determinará pues, probablemente opciones distintas para nuestro estado del bienestar. Por tanto, hasta ahora hemos hablado, creo, muy en positivo, ¿no? Tanto de la reacción de la Unión Europea, pues, las reacciones que hemos tenido en España. Pero no nos olvidemos de que padecíamos un problema de insuficiencia crónica de recursos para financiar nuestra cartera de bienes y servicios públicos y ese agujero ha pasado a la pandemia y se ha hecho más grande, no más pequeño, ¿no? Ahora viene una nueva crisis, necesitamos poner
otros paquetes encima de la mesa, otro tipo de ayudas, como indicaba Teresa, más orientadas a los hogares vulnerables afectados por la inflación, por el alza del precio de la energía y claro, esto al final pues compite con unos recursos que son escasos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Antes de pasar al tema que habías introducido, déjame hacer un comentario respecto a las acciones que hicimos o que el gobierno tomó durante la pandemia. Y tenías mucha razón en decir, Santiago, que las medidas fueron muy efectivas y bien diseñadas para las familias o para las personas, ¿no? Pero en cambio mucho más difícil fue hacerlo para apoyar a las empresas. Yo creo que aquí lo podemos ligar un poquillo con lo que sería el propio estado de bienestar, que está lo tenemos bien desarrollado y entendido y está muy basado en la ayuda a las familias y a las personas. Y por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que algunas empresas de algunos sectores estaban muy afectadas y otras pues bueno, tenían quizá una pequeña crisis, incluso algunas empresas tuvieron oportunidades mejores, ¿no? Entonces, esa situación, primero de asimetría entre distintas empresas y de tener que afrontar la ayuda a ciertas empresas, creo que fue lo que llevó a un cierto retraso y quizá a no gestionarlo suficientemente bien. Aunque estoy totalmente de acuerdo en que los créditos ICO fueron una muy buena medida. Además, los gestionaron directamente los bancos en cuanto a que tenían la información respecto a las empresas, con lo cual la asignación pudo ser dentro de lo posible eficiente y por ello yo creo que esa medida fue quizá la más acertada dentro del modelo empresarial, ¿no? Las ayudas más directas fueron muy complicadas y además faltaban criterios para asignarlas y para saber que se estaba haciendo correctamente. Yendo un poco vamos ahora al núcleo, ¿no?, de lo que queríamos hablar, porque Santiago ha puesto sobre la mesa un tema importantísimo, que es que en realidad tenemos un déficit estructural, déficit del gobierno, de las finanzas públicas, vamos a decir, estructural, con lo cual cuando tenemos una crisis este déficit se dispara de forma espectacular, pero el problema es que cuando estamos en una época tranquila y no hay una recesión, seguimos teniendo un déficit. En realidad, esto nos pasa, y déjame poner sobre la mesa otra cosa que nos pasa cuando estamos incluso en expansión, que es que tenemos una economía con una tasa de paro altísima. Es decir, cuando estamos en recesión tenemos unas tasas de paro espectaculares, pero cuando estamos en épocas de expansión, nuestra tasa de paro sigue siendo muy alta. Por lo tanto, hay algunos elementos estructurales de nuestra economía que no funcionan bien y ahí es donde deberíamos actuar cuando no hay crisis para estar preparados para la crisis. El problema es que a veces no nos damos cuenta de eso hasta que estamos en la crisis y en ese momento no podemos arreglar la estructura. Pero realmente cuando vemos las medidas que se han ido tomando, sobre todo en materia fiscal y de gasto, pues vemos que algunas de ellas al menos no están muy bien diseñadas, ¿no? Por ejemplo, se han hecho ayudas indiscriminadas al apoyo, por ejemplo, del precio de la gasolina, cuando en realidad se ha gastado mucho dinero en familias que hubieran seguido pagando la gasolina, porque al final la diferencia quizá tampoco era tan grande, y hay estudios que indican que esa subvención, de hecho, ha beneficiado más a las familias con más recursos, porque las que tenían pocos recursos han reducido su consumo igualmente y por lo tanto el beneficio es menor. Es decir, que hay medidas de estas que hay que cuidar y yo creo que en este tipo de acciones hay que ser bastante selectivo. De hecho, creo que hoy el presidente del Gobierno ha anunciado algunas medidas más focalizadas precisamente a las familias que tienen pocos recursos y creo que ahí es donde hay que centrar la ayuda en estos momentos. No hay que hacer una ayuda indiscriminada, una intervención de precios acaba no siendo muy eficaz porque si la energía es escasa, el precio alto indica que es un factor escaso y que deberíamos empezar a reducir su consumo. Si tapamos de alguna manera ese problema, aunque reconozco que la electricidad en estos momentos está por los aires y el gas también, pero tapar ese aspecto
estructural de la economía no ayuda, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a pensar en temas más estructurales. Y ahí tú sabes mucho más que yo, te voy a pasar la palabra, porque te voy a hacer yo la pregunta, ya que estamos moderando mutuamente, porque yo tengo algunas ideas, pero tú has participado en un grupo de expertos en la reforma del sistema fiscal español. ¿Y por qué no nos das las medidas más importantes y efectivas que podrías resaltar de ese estudio? Vamos a ver, yo lo primero empezaría diciendo que tienes toda la razón con que tenemos que focalizar. Yo creo que esto es algo que ya nos lo están diciendo desde la Comisión Europea, nos lo están diciendo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Hay un estudio del Banco Central Europeo que cuantifica que en el conjunto de los países de la zona euro el porcentaje del dinero que se ha puesto encima de la mesa en los paquetes de ayuda asociados a la guerra de Ucrania, el que ha ido a los hogares vulnerables está en el torno del 12%. Y el que ha ido a promover transición energética alrededor del 1%. Es decir, más del 85% del dinero pues se ha ido no focalizado. Claro, y esto obviamente no puede ser así. Primero porque cuesta mucho más medidas generales que medidas focalizadas, y segundo porque al final, claro, puedes generar tanto efectos distributivos perversos como incluso no frenar, por ejemplo, la demanda, ¿no? Que es algo muy, muy importante. Luego, en cuanto a la reforma tributaria, yo estoy muy de acuerdo que potenciar el crecimiento es fundamental, reducir el desempleo, todo este tipo de cosas. Obviamente, cuanto más gente trabaje, cuanto mayor sea el volumen de ocupados, pues más fácil será sostener cualquier estructura del bienestar, sin ninguna duda, ¿no? Por tanto, todo lo que sea promover desarrollo, crecimiento, empleo, pues es una receta para que el estado del bienestar sea sostenible. También, sin ninguna duda, el combate contra el fraude fiscal, sin ninguna duda la mejora de la eficiencia del gasto público. Por aquí podemos hacer muchas cosas. En España no tenemos cultura de evaluación del gasto público. Es verdad que hay una parte importante del gasto que ya está asignado y ahí hay poco que discutir, pues los intereses de la deuda o no sé, el importe de las pensiones. Podemos discutir luego sobre el sistema de pensiones, ¿no? Pero que son compromisos que tienes, que pagas, que transfieres recursos en un caso a los tenedores de bonos, a otro a los pensionistas. Pero bueno, hay una parte del gasto que sin duda se podría mejorar su eficiencia, se podría dedicar a otros usos, pero no nos engañemos. Si queremos cerrar el déficit estructural, no queremos hacer recortes que afecten realmente a los elementos centrales del estado del bienestar, y además queremos seguir ampliando derechos, pues por ejemplo en dependencia, ¿no? O queremos mejorar nuestra sanidad, o queremos invertir más en I+D o más en educación, bueno, pues nos hacen falta más recursos. Esto es una opción política. La realidad es que cuando nos comparamos con otros países, incluso corrigiendo por las diferencias en la riqueza, España destaca por un gasto público bajo y por unos ingresos todavía más bajos. Es decir, el origen directo, inmediato de nuestro déficit no está en un gasto disparado, en Europa, cuando nos comparamos con los países de la Unión Europea. El origen está en unos ingresos muy bajos, comparativamente. Pero, por supuesto, esto es una opción, son opciones políticas. Yo puedo optar por que converjan gastos e ingresos pues, en 35% del PIB. O puedo optar porque lo gana 45% del PIB. Esto es una decisión política. Los ciudadanos, sus representantes políticos la deben adoptar, ¿no? Pero si queremos que al menos desde el punto de vista potencial el sistema tributario aporte los recursos suficientes, desde luego hay algunos problemas serios, ¿no? Por ejemplo, en el IVA. El IVA es un impuesto que en España tenemos un problema diferencial con el resto de la Unión Europea, que es que aquí cuando hay un problema la primera decisión es bajar el tipo del IVA correspondiente a ese producto o a ese bien o a ese servicio. Esto no se hace por Europa adelante. Obviamente en todas partes pues hay tipos reducidos, no todo tributa pues al tipo general del 21, del 23, depende de cada país,
pero aquí es que se nos va enseguida, ¿no? De hecho, esa brecha de recursos de las que tanto estamos hablando, es decir, que recaudamos menos que en la Unión Europea, el primer responsable es el IVA. Y es el IVA fundamentalmente no por problemas de economía sumergida diferencial, sino porque el tipo efectivo, la cantidad de bienes que están exentos o que tributan a tipos bajos es muy superior al resto de países europeos. En esto tenemos que intervenir, ¿no? Sin ninguna duda. Luego, en el impuesto de sociedades, pues tenemos problemas muy similares. Yo creo que aquí el avance coordinado, conjunto, medidas como la de la tributación mínima, acuerdos internacionales son fundamentales. La economía se globaliza, las empresas crecen, se expanden más allá de las fronteras y ya no podemos pensar en impuestos de sociedades diseñados cuando hablábamos de economías fundamentalmente cerradas, ¿no? Que exportaban, pero que tenían la base de sus operaciones dentro de cada país, ¿no? Por tanto, aquí, desde luego, hay mucho que hacer, pero sobre todo hay que hacer de manera coordinada. Y luego, bueno, pues tenemos otra serie de áreas que tenemos que mejorar muchísimo. La tributación medioambiental, sin ninguna duda, la tributación de la energía, la tributación de los recursos. Tenemos que utilizar esas figuras tributarias para recaudar más, pero sobre todo para cambiar hábitos, para cambiar comportamientos, para animar a que la gente haga la transición energética, cambie el tipo de energía que consume, se piense dos veces antes de utilizar determinados recursos. ¿Qué ocurre? Claro, que este momento es malísimo para hacer eso, porque estamos haciendo justamente lo contrario, estamos subvencionando energías hidrocarburos, energías no renovables. Por tanto, es evidente que para todo lo que es la tributación medioambiental, pues bueno, pues tendremos que esperar a que pase este chaparrón, ¿no? Pero eso es una urgencia grande, ¿no? Entonces yo creo que la actuación es sin duda en el IVA, en toda la tributación ambiental, energética y en sociedades, pero a una escala amplia. Luego pues hay otra serie de ámbitos en los que hay que trabajar. Pero con esto acabo, Teresa, tú lo has apuntado muy bien antes, para focalizar necesitamos conocer a los hogares vulnerables. Tenemos que tener censados y tenemos que tener bien identificados y cuantificadas las vulnerabilidades, las escaseces de recursos. Y hoy, desgraciadamente, en España no es así. No tenemos identificado a todos los hogares vulnerables, ¿no? Por un lado tenemos pues, a los beneficiarios de las rentas de integración social de escala autonómica, el ingreso mínimo vital, y por otro pues tenemos ya a la gente en fin, pues, que tiene retenciones, que ya se mueve en el ámbito del IRPF, que tributa, que presenta la declaración, pero entre medio ahí hay muchos hogares que no sabemos muy bien, ¿no? Y por tanto, cuando luego queremos actuar, tenemos el problema práctico de que no sabemos cómo. ¿Cómo hacemos llegar esos 300, 500, esos 1.000 euros a los hogares que realmente los necesitan? Este es un problema que tenemos que resolver mirando hacia el futuro. Estamos pensando en impuestos negativos, ¿no? Estamos pensando en que todo el mundo tenga que presentar declaración, aunque eso en la práctica conlleve que gracias a que presentas esa declaración recibes una subvención, un impuesto negativo, ¿no? Como hoy en día ya ocurre pues, con las familias numerosas o con las madres trabajadoras de niños menores de 3 años, ¿no? Que reciben pues, una subvención de 100 euros mensual o una deducción en cuota de 1.200 euros, ¿no? Por tanto, la crisis nos ha mostrado que tenemos que avanzar en conocimiento, en saber y tener bien identificados a los hogares españoles, a todos, no solo a los que están ya en una posición, pues, en fin, ya en el extremo bajo, en la última decila, sino a lo mejor esa segunda o tercera decila de renta, pues que perdemos mucha información, ¿no? Al no presentar la declaración. Totalmente de acuerdo, y quizá esto también nos ayudaría no solo a identificar a los hogares con dificultades, ¿no? Sino también a tener una cultura impositiva más clara y a reducir el fraude fiscal, que en realidad el fraude fiscal, ya lo has comentado tú, y no viene solo por el IVA, pero también pues está bastante aceptado socialmente. Entonces yo creo que aquí, aparte de la reforma estructural de la imposición y el gasto, también haré algún comentario, pero nos queda una parte de educación, y creo que esto también lo íbamos a comentar un poquillo, ¿no? En algún momento, pero en realidad
deberíamos educar a nuestros jóvenes y pequeños en la bondad de los impuestos, porque los impuestos permiten pagar las escuelas a las que van, permiten ir al médico en aquellas personas que no tienen recursos. La gente parece que no identifica los servicios que nos provee el Estado del Bienestar, que son muchísimos, con los impuestos que pagan. Y en realidad yo creo que aquí nos falta una educación desde el principio, ¿no? En las escuelas y luego la gente joven. No sé si tú te encuentras en la universidad con estas situaciones, pero a veces la gente, ¿no?, te hace unas preguntas respecto a ¿por qué pagamos impuestos? Y yo, como doy clase en una universidad pública, les digo, pues es que si no se pagaran impuestos, no podríais pagar la matrícula de esta universidad, porque sería 3 veces y vuestras familias a lo mejor no podrían asumirla. Por lo tanto, hay mucho que explicar respecto a qué hacemos con esos impuestos, ¿no? Yo estaba pensando, no sé, tú en esto sabes mucho más que yo, pero que yo creo que nuestro sistema también tiene muchas deducciones y agujeros, ¿no? O sea, el que llamamos el gasto fiscal, que creo que se han ido empezando a hacer sistemáticamente. La IREF ha empezado a hacer estudios sistemáticos sobre esto, porque en realidad podríamos recaudar más o tener un sistema. Yo creo que el sistema nuestro necesita una cierta simplicidad y transparencia, y en eso, solo con eso ya ganaríamos. Si además con eso conseguimos que la gente se involucre más y evitar tanto fraude, al final acabaríamos teniendo muchos más recursos para esos gastos que queremos, ¿no? Porque al final, si no, el trabajador con nómina es el que acaba pagando en una parte muy importante todo ese gasto de bienestar. Y luego creo que sí que tenemos también un cierto espacio para mejorar, aparte de esos agujeros fiscales, para mejorar la gestión del gasto y hacerlo más eficiente. E incluso mejorar la eficiencia y la agilidad de la administración pública, mejorar lo que sería la creación de empresas para crear más, o sea, tú lo decías antes, ¿no?, una economía que crece. La base para los impuestos es que la economía sea cada vez mayor, y por lo tanto con eso podremos pagar más bienestar, más estado de bienestar. Tenemos que conseguir que ese 12% o 13 o 14 o 10 que va fluctuando de personas que están en el paro consigan trabajo, porque no solo para su bienestar, sino que además amplía la base con la que nosotros podremos tener recursos y luego pagar las pensiones. Voy a lanzar el tema de las pensiones aquí. ¿Qué te parece? Bueno, puedo empezar yo si quieres. Muy de acuerdo con todo lo que dices. Claro, porque las perspectivas son que, aunque no expandiésemos la cartera de bienes y servicios, aunque no expandiésemos los programas de renta, que bueno, parece que queremos expandirlo, ¿no? En el caso de la ley de dependencia es el ejemplo más claro. Las tendencias sobre pensiones, sobre sanidad, sobre gasto en defensa, ¿no? La cenicienta del gasto, ¿no? Es curioso, el gasto en defensa es el ámbito en el que España gasta menos en términos comparados, pero cuando le preguntas a los ciudadanos es donde hay mayor consenso que hay que recortar. Es decir, la gente no quiere gastar en defensa y por tanto es un gasto muy impopular, pero claro, luego pasa lo que pasa y vemos que efectivamente, pues, en fin, la defensa es como los seguros, ¿no? Hay que contratar seguros, nos gustaría no tener que utilizarlos, nos gustaría que al cabo del tiempo digamos que ha sido un mal gasto, porque en fin, la alternativa es pues tener siniestros o que haya guerras, ¿no? Por tanto, tenemos una serie de elementos que presionan sobre el gasto. A mí me parece que el envejecimiento es el más importante. Y luego también tenemos, por el lado de los ingresos, hay dudas, ¿no? Hay dudas, por ejemplo, el propio envejecimiento de la población hace que se recaude menos, ¿no? Por las pautas de consumo, las pautas de ahorro, la manera de vivir de las personas más mayores, pues acaba generando una menor recaudación tributaria, es lo que estamos viendo en muchos países. Pero tenemos que pensar también en los procesos de competencia fiscal internacional, lo que nos está pasando, por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades.
Y más allá, si uno pone ya luces largas, pues podemos empezar a pensar en los efectos de la inteligencia artificial o de la robotización sobre el empleo y de ahí sobre las cotizaciones sociales. Entonces, ¿cómo podemos afrontar todo esto? Es decir, hay muchos retos, hay retos. Es decir, partimos de una situación en la que el dinero ya no nos llega para lo que queremos hacer, tenemos que hacer cosas nuevas, sabemos que lo que estamos haciendo cada vez nos va a costar más dinero y hay retos que van a debilitar o pueden llegar a debilitar la recaudación tributaria, ¿no? Por tanto, tenemos que actuar en muchos frentes al mismo tiempo. Tenemos que gastar mejor, sin ninguna duda. Tenemos que, como parte también de esa labor pedagógica, mostrar a los ciudadanos que estamos haciendo uso eficiente de los recursos. Por tanto, no hay margen. Oiga, no, mire, es que si quiere esos servicios, esto cuesta tanto y no hay mucho margen de mejora y por tanto tenemos que dar ingresos y si no tendremos que asumir el coste de los recortes. Es una decisión política, una decisión democrática que tenemos que tomar entre todos, ¿no? Pero la idea que quiero trasladar es que estamos en un momento de retos de fondo muy importantes en un mundo que se acelera con megatendencias, pero también con otros procesos, nos obliga obviamente la descarbonización, nos obliga a hacer las cosas de otra manera, ¿no? La transición energética. Entonces, tenemos que aplicar reformas, tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas, tenemos que mejorar en muchos frentes y además hacerlo rápido, porque el mundo se mueve cada vez más rápido, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, es cierto que en una situación como la actual, pues no es fácil, hay otras urgencias, ¿no? Antes que la transición energética, pues está que la gente pueda encender la luz en su casa, ¿no? Pero claro, la transición energética y el cambio climático están ahí, ¿no? Y eso va a tener un impacto sobre gastos, sobre ingresos, sobre nuestro bienestar individual, ¿no? Entonces, a mí quizás lo que más me preocupa es que no veo una consciencia general de la situación en la que estamos, de lo difícil que es pensar, proyectar hacia el futuro nuestros estados del bienestar si no hacemos muchas reformas y cambios ahora. Si no convencemos a la gente de que los impuestos hay que pagarlos para poder financiar todo eso, de que los impuestos están siendo bien gestionados en términos de gasto público. Entonces, esto es un poco mi sensación, ¿no? Que estamos un poco dando patadas para adelante, la pelota que vaya adelante, pero sin ser, en el fondo, conscientes de los retos mayores que tenemos, ¿no? Y en cuanto pones las luces largas, los ves, ¿no? Claro, cuando te preocupas de los presupuestos del 23, pues bueno, pues claro, el análisis es uno, ¿no? Pero cuando empiezas a pensar en dónde vamos a estar en el 30 y qué hay que hacer con vistas al 30, pues claro, ya la cosa cambia, ¿no? Y el sistema de pensiones, pues es un buen ejemplo. Sí, o sea, de hecho, el sistema de pensiones es un problema que no podemos olvidar. En realidad ahora tenemos aproximadamente 3 trabajadores por cada persona, por cada pensionista, pero vamos a muy pronto tener 2 por cada pensionista. Con lo cual, si valoramos qué es lo que tiene que aportar el trabajador, porque como sabéis el trabajador es el que está pagando los impuestos y la seguridad social para poder pagar al pensionista, ¿no? Es un sistema en el que es como de reparto, no de acumulación, y esto va a más porque la gente, por suerte, cada vez vive más y mejor. Ahí tenemos 2 grandes retos, de hecho, En las pensiones, cada vez la población pensionista es mayor respecto a la población trabajadora, y esa población pensionista requiere un gran gasto en sanidad. Por lo tanto, tenemos que plantear la sostenibilidad de este modelo. Cuando yo recuerdo que en Cataluña se planteó, porque en principio la sanidad está cedida a las comunidades autónomas, se planteó, creo que se llamaba el euro sanitario, y no se pudo llevar hacia adelante. Y la verdad es que cuando uno tiene, como decía Santiago, identificadas las familias con dificultades, uno podría instaurar medidas como esta
y excluir de ese pago puntual a las familias que tienen pocos recursos, porque todos seguramente podríamos pagar una cierta cantidad cuando vamos al médico, una cantidad mínima, y eso a lo mejor haría que el sistema fuera más eficiente, porque al final lo que siempre es bueno que las cosas tengan un cierto esfuerzo personal, ¿no? Hay que pensar en las pensiones, porque cuando uno mira el modelo, voy a decir una cosa que es un poquito quizá dura, porque además ya estoy muy cerca de ser pensionista, por lo tanto, pero hay un cierto desequilibrio intergeneracional en el que el estado de bienestar está apoyando muchísimo a la gente mayor y poco a la gente joven. No estamos poniendo suficientes recursos para la formación de la gente joven, para conseguir, no que todos lleguen a la universidad, sino que los que no llegan tengan una formación adecuada para tener un trabajo digno. Los que pierden el trabajo tengan una formación actualizada para que puedan tener un trabajo dentro de la economía más digital, más moderna, ¿no? O sea, tú hablabas de los robots y de la inteligencia artificial. A mí no me preocupa mucho la robotización o la extensión de la inteligencia artificial si la población tiene una educación en la que puede contribuir a que esos elementos den mayor productividad y pueda todo el mundo tener una mejor ocupación. Pero si nos olvidamos de esa población que queda descolocada, entonces sí tenemos un problema. Por lo tanto, yo creo que tenemos que buscar esa reflexión sobre ese equilibrio intergeneracional, porque no todo puede ir a los pensionistas, que en realidad dan muchos votos, ¿no? Yo creo que el acuerdo que está firmado, pero que creo que se podría reconducir, de subir el IPC de las pensiones, pues la verdad es que creo que no es razonable. Deberían subirse las pensiones bajas, pero no todas las pensiones, porque la gente que está trabajando va a estar negociando sus salarios y los salarios no creo que suban igual que el IPC. En realidad necesitamos, o sea, estamos en un país en que ahora es más pobre que antes. Importamos energía que es esencial para nuestra vida y esa energía ahora es más cara y la tenemos que comprar toda de fuera, nosotros no producimos. Por lo tanto, nuestro país ahora es más pobre que antes de la crisis energética y esa mayor pobreza la tenemos que repartir entre todos y por eso se habla a veces del pacto de rentas, en el que esa inflación ese coste sea repartido entre los diferentes agentes económicos, entre las empresas y los trabajadores, pero quizá también entre los pensionistas. Es decir, que bueno, pongo un tema un poco polémico sobre la mesa, pero creo que hay que reflexionar sobre estas cosas. Va para ti. Santiago, si quieres añadir algo. Sí, yo estoy alineado, ¿no? Creo que no hay que poner tanto el acento en la fuente de la renta, sino en el nivel. Es decir, no se acaba de entender muy bien en términos de compartición de esfuerzos, ¿no? El que a un salario de 1.400 pues le digas que hay que subir el 3 o el 3,5 y a la pensión máxima que le subas el 8,5. O sea, no se acaba de entender muy bien. Yo creo que sí se entiende el que en un momento como este se busquen soluciones transitorias en las que transitoriamente las personas que tenemos una posición más confortable, más holgada económicamente hablando, pues que soportemos más frente a otros que lo tienen más difícil, ¿no? Me parece que eso es parte de sentirte miembro de una sociedad y de preocuparte de tus compatriotas. Creo que esto es algo positivo. Ahora, cuando haces una medida de ese estilo sin discriminar, luego es muy difícil que la gente asuma la lógica del esfuerzo compartido. Porque, claro, el sentimiento de agravio comparativo queda ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que es difícil, ¿no?, justificar que unas rentas sí y otras no. Me parece que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, parece que nos vamos a situar por ahí, ¿no? Hay un trabajo muy interesante
que hizo la OCDE hace unos años, en los que mostraba cómo las preferencias de los individuos iban cambiando a lo largo de su ciclo vital. Y por tanto, cómo cuando la edad media de una sociedad va aumentando, pues las preferencias sociales, por tanto, los programas electorales, al final pues acaban basculando en un sentido u otro, ¿no? Claro, se mostraba con absoluta claridad que para la gente joven lo más importante es el medio ambiente y la educación, seguido de la sanidad. Las pensiones se ven muy lejas, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, sobre todo cuando ya nuestros hijos pues ya no están dentro del sistema educativo, pues todo lo que es la educación, el medio ambiente, la I+D, lo que nos interesa es la sanidad y las pensiones. Claro, cuando entras en el circuito electoral, ¿no? La democracia pues nos lleva a eso, lógicamente, al voto y a, pues claro, correr el riesgo de que en ese debate pues lo que se priorice sea aquellas cosas en las que un porcentaje mayor de población pues le pone el acento, ¿no? Y por tanto, ante esto también tenemos que debatir de manera abierta, ¿no? Y tenemos que explicarlo, ¿no? Obviamente no podemos cambiar, no podemos ponderar votos, eso no es posible, ¿no? No entra dentro del espacio de posibilidades, pero lo que sí podemos hacer es pedagogía, ¿no? Y al final entender que una sociedad, que un país, pues necesita, por supuesto, proteger a los mayores, necesita tener una buena sanidad, pero necesitamos también invertir en I+D, en educación y en medio ambiente, que tenemos que hacerlo todo para que el país sea próspero y sobre todo pensando en los que vienen después de nosotros, ya no solo nuestros hijos o nuestros nietos, nuestros tataranietos. Es decir, debemos ser buenos antepasados. Debemos ser buenos antepasados para los que vienen después de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, claro, bueno, pues buscar un equilibrio un poquito diferente. O sea, a mí me da miedo que efectivamente esto que tú estás mentando pues se vaya a concretar en los próximos años, ¿eh? Se ponga el acento en aquellas cuestiones que en la aritmética electoral pues son más rentables. Pero eso, claro, desde el punto de vista colectivo como país, pues es un problema. Incluso imaginémonos en el límite, claro, si al final para la gente joven el menú fiscal no es nada atractivo, pues lo que va a hacer esa gente es irse a otro país. Y entonces, ¿quién va a financiar esa sanidad o ese sistema de pensiones? Porque en un sistema de reparto las pensiones los financian los trabajadores en activo. Por tanto, si no hay una buena base, entonces creo que al final, si se fuerza, se tensa demasiado y se fuerza demasiado en ese pacto intergeneracional, o sea, que no hay un pacto intergeneracional y por tanto que es una cuestión de pesos electorales y de presiones, al final pues puede haber una desmotivación y de que las personas más jóvenes decidan hacer su vida pues en otros sitios donde encuentren más facilidades para desplegar, desarrollar su vida o más comodidad o más bienestar, ¿no? Por tanto, yo estoy muy de acuerdo con esto. Estos son todos los elementos estructurales que merece la pena hablar. ¿Qué es lo que me preocupa? Que cada vez que pones encima de la mesa estas cuestiones, pues ya el debate se polariza, ¿no? Nos está pasando con los impuestos, es muy triste, ¿no? Lo que nos está pasando con los impuestos. Los impuestos son un mal necesario. Por tanto, es algo que hay que hacer, es como la dieta, ¿no? Todos tenemos que hacer dieta a lo largo de nuestra vida, porque hay que mantenerse bien, hay que cuidar tu salud, pero en general la dieta no es lo mejor. A todos nos encantaría pues, que no hubiera cortapisas y comer lo que quisiéramos en cada momento. Por tanto, al final tiene que haber una pedagogía de la dieta y de cuidarte y de comer lo que debes y de no fumar y de no... Pero tiene que haber esa pedagogía. Pues con los impuestos es algo parecido. Los impuestos son algo absolutamente necesario, pero son algo que no nos da mucha alegría. Al final nos están quitando una parte de nuestros recursos, ¿no? Entonces, lo que no podemos es que al final el debate diario pues esté vilipendiando los impuestos, esté vilipendiando la acción de tributar, ¿no? Esté continuamente socavando la moral tributaria. Me parece que esto es muy peligroso. Pero, insisto, al final es un problema que te encuentras en muchos frentes y que me preocupa que en esta sociedad polarizada en la que estamos parece que no se puede hablar con tranquilidad y con rigor y en fin, de los problemas de verdad, ¿no? Solo se puede chillar, solo se puede vilipendiar, solo se puede
Esto es algo que a mí me preocupa mucho, porque los problemas y los retos que tenemos por delante son estupendos. Sí, de hecho, ahora cuando hablabas de impuestos, y me venía a la mente, ¿no? Porque ha habido mucha discusión sobre impuestos, impuestos a la baja, porque eso hace que la economía sea más ágil y vamos a atraer fortunas, etc. Bueno, y esto nos liga un poquito, si te parece, introduzco el tema de las comunidades autónomas, que es un tema en el que tú y yo hemos coincidido en varios foros. ¿No? Hemos tenido una situación y unos casos en los que ha habido mucha defensa de reducción de impuestos e incluso algunos de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas llevarlos a cero, ¿no? Como es el caso del patrimonio. Y eso lo ha hecho la Comunidad de Madrid y ahora lo ha avanzado la Comunidad de Andalucía y hay otras comunidades que lo están planteando. Bueno, ese ir hacia abajo, o sea, ese reducir un impuesto específico cuando es un impuesto que en realidad no está anclado de forma fácil en un territorio y que permite esa movilidad, es un problema grave porque en realidad lo único que hace es mover a la actividad o los patrimonios hacia un sitio o hacia otro, pero eso tiene un límite. Si todas las comunidades autónomas llevan el patrimonio a cero, estamos con menos recursos y con la misma, en cada una de las comunidades, la misma riqueza. Eso no quita que yo personalmente creo que el impuesto de patrimonio es un mal impuesto. Yo creo que se debería eliminar. Pero no me gusta la forma en que se está discutiendo ese impuesto, ¿no? El impuesto de patrimonio es un impuesto que en Europa no existe. Creo que hay alguna excepción, quizás Santiago luego lo puede comentar, pero en general es un impuesto que no existe porque se considera que en realidad está haciendo una doble imposición, ¿no? Es algo que con el patrimonio viene de alguna actividad que tú ya has tributado y que has gestionado para ir acumulando. Y por lo tanto, en ese sentido, hay muchísimos países que no tienen impuesto de patrimonio. Pero eso es otro tema. Pero la lucha esta para atraer actividad y patrimonios entre comunidades autónomas, pues va a tener un límite, porque si no, o sea, las que se han movido ya no se van a volver a mover. Yo, no sé, pensaba que a lo mejor Andalucía pues, ha sacado el impuesto de patrimonio, quizá porque ha habido muchas fortunas que se han ido a Madrid y las quiere recuperar, porque no creo ya que haya otras comunidades que con grandes fortunas no se hayan movido ya, con lo cual no sé hacia dónde nos va a llevar esto, ¿no? Pero esto va un poco en paralelo con un modelo de financiación autonómica que tenemos que, primero, que está obsoleto, se tendría que haber renovado, creo que era en el año 11 o 14, exacto, porque se renovó en el 9, ¿no? Y era para 5 años, no se ha revisado, pero es que además tiene una estructura que no da suficiente, al menos desde mi punto de vista, y Santiago y yo quizá no coincidimos totalmente, pero no da suficiente autonomía de ingreso a las comunidades. Yo pienso realmente que en lugar de asignar una serie de impuestos y cederlos, lo que sería bueno es que las comunidades autónomas compartieran las bases fiscales con el gobierno central y de esa manera diseñaran sus impuestos y pudieran hacer una política fiscal de verdad, siempre aportando ese elemento de solidaridad que de momento está presente y yo lo respeto, ¿eh? Pero el modelo que tenemos es un modelo que en cierta manera es perverso, tiene muchos elementos de perversidad y por ello lleva a que haya actuaciones que acaban llevando a situaciones un poco complejas y difíciles. No sé cómo lo ves tú, Santiago, esto. Bueno, has puesto encima de la mesa varios asuntos importantísimos y muy interesantes, ¿no? En relación a la imposición sobre el patrimonio, claro, lo primero que hay que decir es que una cosa es la imposición sobre la riqueza y otro el impuesto sobre el patrimonio neto. Hay muchas maneras de gravar la riqueza. Por ejemplo, en el IBI está el impuesto de bienes inmuebles, la contribución urbana, ¿no? Conoce la gente.
pues ahí estás grabando riqueza. El impuesto de sucesiones y donaciones estás grabando riqueza. Por tanto, puedes tener impuestos sobre la riqueza y no tener impuestos sobre el patrimonio neto, ¿no? Hay diferentes opciones. Es verdad que en la Unión Europea un impuesto global sobre el patrimonio neto no existe. Hay otras cosas. En Francia sobre patrimonios inmobiliarios. En Países Bajos pues tienen metido dentro del IRPF pues una fórmula para gravar ganancias de patrimonio. Pero bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Que al final el debate pues se ha enconado y ha obligado pues también al gobierno a llegar a una solución que desde luego también es un poco forzada, ¿no? Crear un nuevo impuesto y luego el impuesto autonómico a cuenta del estatal, pero los mínimos exentos son diferentes, por tanto las personas que residen en Madrid con menos de 3 millones de patrimonio se libran de los dos, ¿no? Del autonómico y del estatal. Entonces, bueno, no sé si sería la... Pero la realidad es que, bueno, sabemos que todos los países que han optado, hay alguna excepción, pero casi todos los países que han optado por descentralizar la imposición sobre la riqueza no inmobiliaria, pues al final lo que ha acabado ocurriendo son procesos como este, ¿no? De competencia a la baja, carrera a la baja, pasó en Australia, pasó en Canadá. Y aquí, pues, tarde o temprano tenía que ocurrir y así está, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que la solución que ha planteado el gobierno no es coincidente con la que se ponía por escrito en el libro blanco en el que participé, pero bueno, entiendo que es la forma que ha entendido que es la mejor para frenar esa competencia fiscal a la baja, ¿no? Con estas realidades negativas. Yo, en relación a la financiación autonómica, bueno, lo primero que hay que decir es que esto no lo hemos comentado, pero en España es uno de los países del mundo que más protegió a los gobiernos subcentrales en la pandemia. En el año 20, en el 21, en el 22, no ha habido, las comunidades autónomas en general no han tenido un problema de insuficiencia financiera. Es más, han tenido unos resultados finales de los mejores. Es decir, hacía más de 12, 15 años que no se cerraba el ejercicio tan bien, en muchos casos. Hasta se han generado pues, superávits en algunas comunidades autónomas. Se ha protegido mucho la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. Ha sido muy generoso el Gobierno central y el Gobierno central ha apechugado con el impacto. Incluso en comunidades autónomas comparativamente muy mal financiadas, como la Comunidad Valenciana, como Murcia, pues han sido capaces de ir cuadrando, ¿no? Pero bueno, es evidente que necesitamos avanzar y no me resisto a decirlo en este foro, necesitamos a Cataluña. Necesitamos que Cataluña participe muy activamente en el debate, sabiendo que Cataluña tiene, desde Cataluña, el federalismo se percibe de una manera diferente, se percibe de una manera más avanzada o más sofisticada. Yo creo que el que hayamos optado por un federalismo simétrico, que todas partes sea igual, ¿no? El espacio competencial, el espacio tributario, pues ha acabado generando que algunas comunidades autónomas les hayamos dado más de lo que sus ciudadanos desean y en otras comunidades autónomas no hemos llegado. País Vasco y Navarra juegan en otra liga y por tanto no hablamos de ellas, pero desde luego Cataluña es evidente que desde hace mucho tiempo los catalanes mayoritariamente quieren niveles de autonomía y niveles de federalismo más avanzados que los que proporciona el sistema, que es alto, es elevado. La descentralización en España es muy elevada, es fuerte, es potente. En la Unión Europea no hay ningún país que tenga más descentralizado el sistema tributario y estamos en el top 5 mundial de descentralización de gasto. Es decir, no es que no hemos avanzado mucho, pero las preferencias de pues un ciudadano de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de La Rioja tienen muy poco que ver con las preferencias del ciudadano medio en Cataluña. Y a mí esto me lleva a pensar que, bueno, pues que necesariamente las soluciones van a ir de la mano de las asimetrías, de soluciones asimétricas. Y creo que tenemos que trabajar más ese espacio, ¿no? Entendiendo que la asimetría, bueno, la asimetría que responde a diferencias sobre el grado deseado de descentralización, no son un privilegio.
oiga, si a usted le da más competencias, también le da más responsabilidades y los ciudadanos se pueden enfadar más con usted cuando fallan las cosas. Si usted dice que la sanidad lo vuelve a llevar el Ministerio de Sanidad, pues se quita un problema de encima, ¿no? Entonces, que tener más competencias no siempre es bueno y tener también más competencias tampoco. Es decir, cuidado. Aquí hemos entendido siempre que más descentralización, pues cuidado, depende, ¿no? Depende de qué es lo que quieren tus ciudadanos y depende también de que tú asumas los costes de esa mayor autonomía. Si te equivocas tú y lo sufren tus ciudadanos. Y se va a notar mucho si lo haces mal, porque tienes muchas competencias, ¿no? Entonces, yo creo que una solución, una vía de solución es esa. Desde luego necesitamos que Cataluña se reincorpore al debate, porque Cataluña ha sido líder siempre, ha sido el líder, el jugador líder, el que ha movido el proceso, ¿no? Es gracias a Cataluña que tenemos el Estado autonómico que tenemos hoy en día, es la realidad. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que una solución simétrica pues no vale, y que seguramente una solución que dé menos autonomía a algunos y más autonomía a otros pues encaje mejor en nuestro país. A lo mejor lo que tenemos que hacer es volver a la lógica de la Constitución, ¿no? Que no era precisamente una lógica perfectamente simétrica, ¿no? Ya sé que esto es muy polémico, pero tenía que decirlo. Pero está muy bien. Como yo estoy presente en la sala y veo que me están pidiendo que acabemos, si te parece, con esta idea del modelo asimétrico, que me parece que sería una solución posible si lo dejamos aquí, si os parece, porque creo que hay algunas preguntas, Santiago. Así que Ferriol quizá nos va a hacer alguna pregunta del público. Bueno, Santiago, Teresa, muchísimas gracias. Habéis dicho muchas cosas, pero la gente quiere más, bastante más, porque hay muchas preguntas y haré lo que pueda, porque hay muchísimas. A ver, para empezar, una sobre progresividad. Habéis hablado del pacto de rentas, de presión fiscal, pero presión fiscal no quiere decir exactamente que la progresividad esté distribuida de una forma. Puede estar distribuida de una forma o la otra con la misma presión fiscal. Entonces, nos dicen si podéis hablar un poco de cuál es el grado de progresividad que hay en España comparado con el europeo. No tanto la presión fiscal, sino la comparación del elemento de progresividad. Hablando de esto, también nos dicen, es una segunda pregunta, y si os parece paro aquí y luego continuamos, una que nos hablan de inflación y tipos, ¿no? Nos dicen, algunos economistas creen que la inflación persistirá porque los bancos centrales no podrán subir demasiado los tipos para no perjudicar el crecimiento. ¿Coincidís con esta visión? Y si no, ¿cómo tratamos el elemento inflación en estos momentos? Que tiene también que ver con una pregunta que nos hacen sobre bueno, ¿quién carga más con la financiación del Estado del Bienestar? Y nos ponen un ejemplo clásico, IRPF versus empresas, ¿no? El IRPF puede ser muy alto, es progresivo, en las empresas hay algunos tramos, pero están por debajo de los tramos altos de IRPF. Si podéis decir alguna cosa al respecto. Si os parece, paro aquí y continuamos porque hay muchas más. Vale, yo me animo a la primera, que es sencilla. El sistema español es menos progresivo, algo menos progresivo que la media de la Unión Europea, y esto está abordado en mucho detalle en el Libro Blanco. Hay varias páginas dedicadas con muchos gráficos y en los que se va analizando figura a figura, y yo recomiendo que se lea y que se vea ahí, pero un poquito por debajo de la media europea. Podría ser más progresivo. Yo me atrevo con la de la inflación, quizá. A ver, la inflación tiene actualmente dos componentes. Hay una parte importante, sobre todo en Europa, yo diría que en Estados Unidos es más de demanda, en Europa tiene una parte importante de costes y ahí la energía tiene un papel muy importante. O sea, cuando la inflación la separamos entre lo que es la inflación global y sacamos lo que es la inflación de energía
y productos básicos de alimentación, la inflación baja bastante, es lo que se llama la core inflation o la inflación de referencia. Por tanto, hay una parte que viene por costes y que la subida del tipo de interés no va a dar ninguna solución. Pero hay una parte que viene de demanda, aunque sea menor en Europa que en Estados Unidos, y por lo tanto hacer alguna acción del Banco Central, en este caso el Banco Central Europeo, de subir los tipos de una forma relativamente moderada, porque se han subido de forma moderada, me parece que es acertado para dar una señal muy importante, y es que el Banco Central tiene que dar la señal al ciudadano y a las empresas de que va a controlar la inflación, que va a hacer todo lo posible para controlarla, y por tanto las expectativas de inflación queden lo que llamamos ancladas. La gente se crea la idea esta de que esta inflación es temporal y que vamos a volver a inflaciones del 2 o el 3%. Las expectativas de los agentes son muy importantes para continuar o no con una inflación que se ha iniciado. Y ahí entra también el tema del pacto de rentas. Es decir, si nos creemos que la inflación va a ser controlada, vamos a aceptar de forma temporal que nuestro salario, por ejemplo, no suba el total de la inflación, o que las pensiones no suban el total de la inflación, porque va a ser una cosa temporal en el que nos tenemos que todos apretar un poco el cinturón, pero eso llevaría a una situación mucho más estable en el futuro. Entonces, en este momento hay que combinar las dos cosas, y la parte de energía es muy difícil de controlar, y hay otras medidas que se están tomando para controlar el precio de la energía. De hecho, el precio de la energía, aunque parezca que no es posible, pero se ha moderado un poco, tanto el precio del gas como el precio del petróleo se han moderado un poco desde su punto más álgido. Por lo tanto, lo que es muy importante es que esa inflación no entre en un circuito en el cual cada vez se va retroalimentando. El Banco Central Europeo, los bancos centrales, tienen un papel central para de alguna manera, hacer llegar el mensaje a los ciudadanos de que hay que conseguir no retroalimentar la inflación. Complicado, pero IRPF e impuesto de sociedades. Esta te la paso a ti, Santiago. Bueno, también voy a ser telegráfico. La realidad es que necesitamos todo. Es decir, para recaudar tanto como necesitamos tener muchas figuras sólidas, ¿no? Lo que ocurre es que las soluciones son de naturaleza diferente. En el caso del impuesto de sociedades, estamos de manos atadas, ¿no? Y realmente las soluciones tienen que ser supranacionales. Es decir, lo que confiamos es en esos acuerdos supranacionales que permitan resolver los problemas algunos problemas de fondo que vemos, que cada vez son más graves, y que si no resolvemos, lo que cabe aguardar es que la recaudación siga cayendo, ¿no? Por tanto, acuerdos supranacionales es el elemento fundamental. En cambio, en el caso del IRPF, pues hay más problemas aquí y allá. En general, en España, los tipos impositivos, la escala, la tarifa, bueno, hay una tarifa en cada comunidad autónoma, ¿no? De hecho, además, los tramos de las comunidades autónomas la tarifa tiene más o menos tramos, depende de cada sitio y no coincide, es decir, que hay una diversidad muy grande, ¿no? Pero en general los tipos están muy alineados. Quizás aquí se llega antes a esos tipos marginales máximos, ¿no? En comparación a otros países donde se tarda más en considerarse rico, ¿no? Aquí muy rápidamente llegas a los tipos del 45%, cosa que en otros países cuesta más, ¿no? Y luego, pues sí, tenemos algunos elementos que tratamos también en el libro blanco que deberíamos corregir. Pero la diferencia es que el IRPF sigue siendo un impuesto fundamentalmente nacional, y ahí sí tenemos margen para hacer las cosas nosotros. Y en cambio, el impuesto de sociedades cada vez es más un impuesto internacional. No es como el IVA, ¿no? Que es un impuesto armonizado, y por tanto ahí tenemos los grados de libertad que nos deja la normativa europea. Impuesto de sociedades sigue siendo legislación española, pero cada vez hay más legislación internacional, más acuerdos internacionales
que son absolutamente fundamentales, porque si no, la movilidad de bases y el escapar de la tributación en el ámbito empresarial se hace muy fácil hoy en día. Más. Venga. Habéis hablado de déficit estructural y eso genera más deuda. Estamos en algunos países por encima del 100% de deuda. España pasó ya hace tiempo, Italia no digamos. Y nos dicen si es probable una crisis de deuda si no se cambia esa tendencia y si los distintos países están en las mismas condiciones de financiarse o no a partir del problema de deuda que puedan tener, porque parece que hemos gastado mucho, hemos tenido unos déficits importantes ahora porque teníamos un problema importante al que responder, pero la deuda está ahí y entonces es saber cómo ven si hay una posible crisis de deuda ya no solo en España, sino en determinados países europeos y qué perspectiva ven en esta dirección. Esta es una. La otra tiene que ver con el fraude, hay varias preguntas al respecto. Nos hablan de elusión fiscal de multinacionales, evasión fiscal de empresas, trabajo en negro, fraude y corrupción. Hay toda una lista de elementos que preocupan. Nos dicen por qué no se hace más énfasis en atajar el fraude fiscal y se ponen medios. Y en paralelo a esta otra pregunta nos decía, ¿creen que hay voluntad de justificar el fracaso del estado del bienestar por inanición? Digamos, al final, si todo esto no funciona, hay un fraude fiscal tan grande, por inanición puede acabar erosionando el estado del bienestar y digamos que se habrá hecho por incomparecencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, las dos, una de deuda, otra de fraude fiscal y luego más. Sobre deuda, el Banco Central Europeo, como antes apuntaba también Santiago, ha actuado ahora con mucha más rapidez que cuando tuvimos la crisis financiera y está evitando que haya diferencias importantes en el coste de la deuda de los distintos países, a no ser que haya un problema estructural. Es lo que han llamado el TPI, Transmission Protection Instrument. Esto yo creo que lo que hace es permitir que las deudas se puedan financiar con unos tipos de interés relativamente bajos y que no haya esas crisis soberanas que hubo en la crisis financiera anterior. Estamos en valores altos y hemos hablado antes de que lo que hay que hacer es que las finanzas tienen que estar en el momento en que no hay crisis, tienen que estar equilibradas y de ahí estamos muy lejos y creo que hemos hablado un poquito de esto antes. Por lo tanto, no creo que estemos cerca de lo que sería una crisis de deuda, pero hay que tomar medidas estructurales para que cuando las cosas empiecen a funcionar un poco mejor, estemos en mejor situación. Contesto a la otra y luego te paso la palabra a Santiago, si te parece. O bueno, si acaso quieres tú comentar el tema del déficit y luego hablamos del fraude. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Yo creo que frente a lo que ocurrió en la crisis de hace una década, yo creo que ahora estamos bastante protegidos ante turbulencias de mercado, ante especulaciones, ante especuladores. Creo que estamos protegidos con este nuevo mecanismo, pero claro, es un mecanismo que que plantea condicionalidad. Tenemos que hacer nuestros deberes, tenemos que hacer las cosas bien. Es cierto que estamos en un momento raro, ¿no? Con esas reglas fiscales en suspenso, ¿no? La activación de la cláusula de salvaguarda hace que no haya reglas fiscales y que esto haya quedado pues, para el 24. Entonces estamos en un momento raro en el que esa condicionalidad, lo que nos exigen, no es todavía muy duro, ¿no? Pero eso retornará, volverá y digamos que la disciplina, si antes la disciplina sobre todo nos la imponían los mercados, ahora la capacidad de Bruselas para imponernos disciplina va a ser mayor que antes. Igual que en el PRTR, en el plan de recuperación, hay una serie de hitos que si no cumples no te transfieren dinero, pues claro, al final eso le da poder a la parte que transfiere los recursos, ¿no? Por tanto, en ese sentido, estamos más protegidos contra el mercado, pero le hemos dado más fuerza a Bruselas para obligarnos a hacer nuestros deberes. Fraude. Bueno, yo he hablado del fraude como un gran problema que tenemos y creo que no nos lo hemos tomado en serio. Así que totalmente de acuerdo, es decir, hay que poner recursos para ir contra el fraude,
y con eso ganaremos todos, porque tendremos mucho más recursos en el futuro. Yo creo que el fraude tiene la parte educativa que la he comentado antes, pero tiene la parte punitiva, o sea, hay que poner más recursos para identificar el fraude y hay que penalizar con gran fuerza el fraude, porque si no lo penalizamos y no ponemos incentivos a evitar el fraude, es muy difícil. Poner muchos recursos para identificar el fraude es difícil, pero si al menos cuando se identifica un fraude hay una penalización importante, eso hace que el incentivo a hacer el fraude se reduzca muchísimo porque el riesgo es muy alto. Sí, sobre fraude trabajamos en el libro blanco y hay una cuestión que creo que es clave, ¿no? Y es que necesitamos más estrategia y necesitamos más conocimiento para saber dónde actuar y dónde poner esos recursos adicionales, ¿no? Y en ese sentido, pues la creación de un grupo de trabajo permanente, ¿no?, con los mejores especialistas en este campo nos ayudaría muchísimo, ¿no? Gente de la academia, de la agencia tributaria, de la inspección de la seguridad social, nos ayudaría muchísimo a guiar los pasos que debemos dar. No ha empeorado el fraude fiscal en general en España, no ha empeorado. Estamos por encima de la media, bueno, hasta donde sabemos, porque no contamos con estimaciones oficiales. Es decir, esta es una de las primeras cosas que necesitaríamos, alguna estimación pública, ¿no? Igual que tenemos estimaciones de las balanzas fiscales, por ejemplo, pues podríamos tener estimaciones del fraude. Por lo tanto, yo creo que tenemos que conocer mejor la realidad para intervenir de manera eficiente. Pero estoy muy de acuerdo con Teresa, hay que actuar. Hace mucho daño. El fraude hace mucho daño. Cuando tú sabes que tu vecino ingresa más que tú, pero en realidad paga menos que tú, esto es duro, ¿no? Esto es duro. Luego, cuando tienes la oportunidad de defraudar tú, a lo mejor no lo tienes en el IRPF, que está contra la retención, pero sí cuando te ofrecen una factura sin IVA, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sin duda ayudaría mucho, igual que gastar mejor ayuda a la moral tributaria, que la gente vea que se gasta bien, también que la gente vea que el que defrauda lo pillan, también ayuda mucho. Venga, tres últimas. Una muy directa, ¿cómo puede aumentarse la productividad en España? ¿Cuáles son los elementos clave? La segunda, relacionada con el mercado de trabajo, nos dicen por qué no se invierte tanto en formación para cubrir lugares de trabajo que necesitan las empresas y en cambio se opta más por subvenciones o deducciones no productivas a las empresas. Si ahí todo el tema de las deducciones a las empresas habría que poder entrar también. Y nos hablan también del match entre oferta y demanda en las empresas, el elevado paro y la falta de personal para cubrir determinados lugares de trabajo si se está trabajando suficientemente en eso. Finalmente, nos hablan del capitalismo de la vigilancia, las grandes empresas que son capaces de controlar datos, digamos, y que son transnacionales y que pueden llegar a afectar elementos centrales de la democracia si saben qué inversiones se están haciendo o movilizando para controlar este tipo de empresas, ya sea a nivel nacional o igual de forma coordinada a nivel europeo, digamos. ¿Qué tenemos? ¿3 horas? De hecho, en realidad 1 minuto, pero podemos pasarnos un poco. Yo, para contestar a todo a la vez, diría que la clave es la educación y la formación continua. Y de calidad, a lo largo de toda la vida y en los momentos en que la gente se queda en paro hay que reconducir y hacer todo esto. Aumentaría productividad, reduciría paro, nos haría más cuidadosos con nuestros datos y lo que cedemos. Como me has dicho, 1 minuto entre los dos. No, podemos pasarnos, pero sí. Santiago. Sí, yo en relación a la productividad añadiría lo que ha dicho Teresa, estoy muy de acuerdo, añadiría tamaño. Tenemos un problema de tamaño empresarial. Es decir, cuando comparas empresas de tamaño similar,
no hay una gran brecha en nuestra contra, ¿no? España y Alemania, por ejemplo. La diferencia es que en general las empresas más grandes son más productivas y nosotros tenemos menos empresas grandes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que actuar y conseguir que nuestras empresas sean más grandes. Y ahí hay muchos elementos a tener en cuenta. Primero, las barreras legales. En fin, aquí sabemos que, por ejemplo, pues 6 millones de euros y 50 trabajadores, pues claro, impone obligaciones diferentes en el terreno fiscal y en el terreno también laboral. Y por tanto esto desincentiva. Hay barreras legales que están dificultando, impidiendo, desincentivando la ganancia de tamaño. Pero por supuesto hay muchos otros factores, ¿no? Desde acceso a financiación, a inversores, etcétera, ¿no? Tamaño empresarial creo que es clave. Y luego, en relación a los datos, a mí también me preocupa, pero no soy especialista, no sé, la verdad es que no puedo contestar. Sí tengo claro que para eso necesitamos organizaciones supranacionales como es la Unión Europea. Necesitamos tamaño, necesitamos gobiernos con peso y con tamaño y con capacidad. Es decir, hoy en día España contra una multinacional, Microsoft o Apple, pues no es nada, ¿no? Pero si es la Unión Europea ya es otra cosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tipo de cuestiones me temo que tenemos que resolverlas de forma mancomunada a escala europea y como europeos pues ya tenemos tamaño y tenemos capacidad de negociación. Como españoles me temo que no haya masa crítica. Bueno, Teresa y Santiago han dicho muchas cosas. La semana que viene hablaremos de democracias y los retos y costes de la transición energética, en concreto con Xavier Lavandeira, que es catedrático de Economía también de la Universidad de Vigo, y con Marc Reguant, que estaba en la Northwestern y también en la Barcelona School of Economics. Hoy hemos escuchado muchas cosas por parte del catedrático Santiago Lago, por parte de la catedrática Teresa García Milà. Ha sido un placer, os lo agradecemos mucho. Muchas gracias por haber preparado también el diálogo con nosotros. Gracias a todos los que habéis hecho todas las preguntas y quedamos a vuestra disposición y esperamos veros la semana que viene. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Santiago. Bona nit. Adiós, Santiago. Adiós, ha sido un placer.